Hola, ¿cómo está? Les saluda el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. Hoy tenemos un programa que entra dentro de la serie Historia de la Iglesia y le hemos titulado Católicos, Ortodoxos y Protestantes, para saber cuál fue el origen de estas iglesias. Podemos nosotros preguntarnos, si Cristo fundó una única iglesia, ¿por qué ahora hay tantas iglesias o grupos que se llaman cristianos? Básicamente en este programa veremos cómo se dieron esas divisiones, en qué consistieron y dónde está realmente ahora en el siglo XXI plenamente esa verdadera iglesia de Jesucristo. De manera sintética podemos decir que en el primer milenio de la fe cristiana había una única iglesia fundada por Jesucristo. En el segundo milenio comenzó la división con los ortodoxos y los protestantes. Y ahora, en este tercer milenio, el Papa Juan Pablo II, guiado por el Espíritu Santo, quiere que volvamos a unirnos, a que seamos una única iglesia. Por tanto, comenzaremos dedicando un primer apartado a la historia de la iglesia en el primer milenio, unas cuantas pinceladas, porque esto daría para muchos programas, para ver muchos siglos lo que ha ocurrido. Básicamente vamos a decir que Jesucristo fundó una iglesia, pero no tanto en un único momento, sino bien fueron como varios momentos. El Señor fue como ensamblando, como armando las partes o elementos de lo que sería su iglesia. Por ejemplo, esa iglesia estaba prefigurada ya en el Antiguo Testamento. Había un pueblo de Dios llamado Israel con 12 tribus que lo habían formado, y luego vendrá un nuevo pueblo de Dios con un nuevo pacto que Dios iba a hacer con la humanidad. Cuando Cristo viene y se hace hombre y comienza ya a predicar después de su vida oculta, el Señor comienza a llamar discípulos. Es interesante ver cómo Cristo era distinto de los rabinos en aquella época, porque los rabinos, generalmente la gente se les unía y decidían si elegían o no a un rabino para seguirlo. En cambio, Cristo, dice el Nuevo Testamento, llamó a los que Él quiso. Él fue llamando discípulos, varios discípulos. Luego, en un segundo momento, de ese grupo de discípulos eligió a unos más cercanos, a quienes llamó los 12 apóstoles, apóstoles que significan enviados. Y entre los 12 tenía a unos más cercanos y en concreto a Pedro. Tanto así que este hombre llamado Simón le cambió el nombre y le puso Pedro, que en el fondo significa piedra en el original. En arameo piedra se dice Cefas, y ese nombre quedó y se utilizaba en la primera comunidad cristiana. Eso aparece recogido en el capítulo 16 de San Mateo, cuando el Señor establece a Pedro como la cabeza de su iglesia. Y luego siguieron otros momentos, donde el Señor va como ensamblando lo que será su iglesia. Por ejemplo, en la última cena, Cristo los constituye sacerdotes, a aquellos 12 apóstoles, también les da ahí la Eucaristía, en la última cena. Al día siguiente, en el Viernes Santo, el Señor va a morir en la cruz, va a pagar con su sangre el precio de la salvación de todos nosotros. Y la salvación que luego sería llevada a las personas. Se habla de una redención objetiva, ya Cristo murió por nosotros, pero falta lo que se llama la redención subjetiva, que se aplique a cada sujeto. Y esa es la misión de esta iglesia que Él fue fundando. Luego también, muy importante, es con su resurrección. Cristo ahí demuestra el poder que tiene, que es el auténtico Hijo de Dios, uno más de la Trinidad. Y es interesante cómo el Señor, cuando resucita, lo primero que hace, según el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, es ir y dar el poder de perdonar los pecados a aquellos 12 que estaban con Él. 12 en el sentido de que ya Judas se había ido, habían quedado 11. Luego vendría Matías, que reemplazaría a Judas, que fue el traidor, como bien sabemos. Así el Señor en esa resurrección da a su iglesia el poder de perdonar los pecados, que era para lo cual Él había venido acá en la tierra. Esa iglesia está 40 días junto a Cristo, luego el Señor asciende a los cielos. En esos 40 días les fue formando y al ascender a los cielos, a los 10 días llegó el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Ese Espíritu que marca el inicio de la vida de la iglesia. La iglesia con Pentecostés comienza ya a caminar entre las naciones. Si antes había sido como engendrada, como armada, ahí con Pentecostés comienza el tiempo de la iglesia. Es muy bonito ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, aparece una descripción de quiénes estaban en esa iglesia. Ahí aparecen los apóstoles.
Pedro, Juan, Santiago, Andrés, y dice, todos estaban junto a María, la madre de Jesús. Desde el inicio, la Virgen María ha sido elemento fundamental, fundante de la Iglesia. De hecho, todo comenzó con el sí de ella. Sabemos en el anuncio del ángel, en la encarnación, cómo la Virgen atrajo hacia sí al Espíritu Santo y el Verbo se hizo carne. Algo similar sucederá en Pentecostés. La Virgen atrae hacia sí al Espíritu Santo y nace la Iglesia. La Iglesia comienza ahí a caminar. Bien, de esta manera hemos visto de manera resumida cómo Cristo fundó su Iglesia, más que en un momento, en varios momentos. ¿Qué pasó después? Ya en ese primer siglo I aparecen algunas divisiones en el seno de la Iglesia. Algunos que ya no creían todo lo que Cristo había dicho y hecho, o no creían del todo en la presencia física del Señor. Ya San Pablo y San Juan en sus cartas aparecen comentarios respecto a esas divisiones que había en la Iglesia. Pero eran divisiones, podemos decir, pequeñas, que no generaron como otra Iglesia. También ya en esa primera época comienza lo que se llaman las persecuciones. La primera es a San Esteban, el llamado protomártir, el primer mártir. Mártir significa testigo, primer testigo de Cristo, que muere lapidado por algunos judíos, entre ellos uno llamado Saulo, que luego se convertirá y será San Pablo. De hecho, en los primeros 3 siglos hubo muchísimas persecuciones, muy sangrientas. Unas de ellas estaban promovidas por los emperadores, otras toleradas. Era un ambiente difícil, pero eso fue generando una gran unidad entre los cristianos. De hecho, un cristiano llamado Tertuliano acuñó una frase que dice que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. O sea, entre más mártires, entre más cristianos morían, otros hombres se iban como animando a seguir ese ideal, porque veían la entereza de aquellos hombres y mujeres que morían por amor a Cristo, por amor a la Santísima Trinidad, por amor a esa verdad que habían recibido. Todo esto se mantuvo así, de manera cruel y sangrienta, hasta el año 313. Este año es muy importante, año 313, porque ese año el emperador entonces en el Imperio Romano, llamado Constantino, proclamó lo que se llama el Edicto de Milán. En ese Edicto de Milán, Constantino venía a permitir que los cristianos pudieran vivir su fe sin que nadie les persiguiera. Eso marcó una gran época en la historia de la Iglesia, un antes y un después del Edicto de Milán. Antes era como estar ocultos en catacumbas, con una fe no tan manifestada públicamente. Después ya es fácil que ellos puedan manifestar su fe. Ahí comienzan las grandes catedrales o templos a construirse, porque ya era posible, ya era permitido sin que fueran perseguidos. Y también suceden los primeros concilios ecuménicos, que significan universales. Todos los obispos del mundo entonces conocido podían reunirse ya sin miedo a que fueran ejecutados o asesinados. Y ahí aparece el primer concilio universal ecuménico, el llamado de Nicea, en el año 325. En el concilio de Nicea se reafirmó la verdad, la fe de siempre. Digamos, aclaró las ideas que un sacerdote llamado Arrio estaba difundiendo en esa época. Arrio, con el arrianismo, venía a decir que Cristo no era realmente el Hijo de Dios. Y el concilio de Nicea viene a recordar que sí, Cristo es el Hijo de Dios, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Y esas palabras que nos suenan están en el credo que rezamos los católicos todos los domingos. Se forjaron allí en Nicena y reflejan la fe anterior que venía de la época apostólica. El siguiente concilio es del año 381 y tuvo lugar en Constantinopla, una ciudad muy importante del Imperio Romano en aquella época, Constantinopla. Ahí de nuevo se reafirmó la enseñanza contra el arrianismo y también se reafirmó que el Espíritu Santo es también Dios, una persona de la Santísima Trinidad, porque había alguno que no entendía bien la Escritura y la tradición y pensaba lo contrario. De hecho, los católicos, el credo que rezamos cada domingo se llama el credo niceno-constantinopolitano, porque se redactó ahí, tanto en Nicea, en el 325, como Constantinopla en el 381. No es que los padres inventaron la fe ahí, sino que esa fe se explicitó, se guardó, se manifestó de manera más patente en esos